Gracias, presidente. Nos encontramos en la Comisión de Seguridad Nacional para decir si es pertinente crear una subcomisión para estudiar y perseguir el fenómeno de la desinformación y de las noticias falsas, a propuesta del Partido Nacionalista Vasco. Y en Vox, ya les adelanto, votaremos en contra de la creación de esta subcomisión, principalmente por tres motivos. En primer lugar, porque en Vox consideramos que la persecución de los delitos pasa fundamentalmente por dar más recursos económicos y humanos a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no creando más comisiones y subcomisiones para que los partidos debatan sus consignas políticas. En segundo lugar, porque consideramos que el Partido Nacionalista Vasco, formación que propone la creación de esta subcomisión, y algunos de los partidos que apoyan crearla, no están legitimados para perseguir la desinformación. Y en tercer lugar, porque en Vox consideramos que todo esto forma parte de una estrategia del Gobierno y de sus socios para legitimar la censura a los españoles en las redes sociales y también a los medios de comunicación que son críticos con su proyecto político. Y empiezo por la primera cuestión que he planteado. Señorías, en España la desinformación como un elemento que pudiera suponer un ataque a nuestra seguridad ya se persigue. En este sentido, resulta importante señalar que la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en el año 2017 y que actualmente está en vigor, ya consideró la desinformación como un elemento importante a tener en cuenta dentro de los ataques que pudiera sufrir España en materia de ciberseguridad. Así, en dicha estrategia, en vigor, insisto, se manifiesta, y cito textualmente, que los actos como el robo, el uso y la difusión de la información y datos sensibles y acciones hostiles, que incluyen actividades de desinformación e interferencias en procesos electorales, representan un desafío de grandes dimensiones. Y a raíz de lo anterior, la citada estrategia plantea un plan de acción para luchar contra los actos de desinformación que entren directamente en conflicto con la seguridad nacional, donde se enmarca la desinformación como uno de los elementos que configuran los ataques cibernéticos. En virtud de todo lo anterior, y para plantear una lucha efectiva contra los actos hostiles de desinformación, se creó mediante la Orden 685/2019 una unidad de coordinación de ciberseguridad de la Guardia Civil, cuya función principal es la de, y cito textualmente, coordinar y optimizar el potencial disponible para hacer frente a las amenazas procedentes de medios cibernéticos y llevar a cabo investigaciones relacionadas con la delincuencia informática y los fraudes en el sector de las telecomunicaciones, bien por iniciativa propia o por requerimiento de las autoridades judiciales o por la denuncia de los ciudadanos. Es decir, si ya tenemos una estrategia para combatir la desinformación y una unidad de la Guardia Civil para llevar a cabo esta estrategia, ¿por qué es necesaria crear esta subcomisión? Sería más útil dotar a la Guardia Civil de más recursos económicos y humanos para perseguirla. Porque no sé ustedes, pero yo me fío más de la Guardia Civil que de los recogenueces del PNV. Y continúo. He hablado de cómo se persigue ya la desinformación cuando supone un ataque a la seguridad nacional. Pero llegados a este punto, cabe preguntarse si también se persigue ya la desinformación y las noticias falsas cuando suponen un ataque a la verdad. Y la respuesta es sí. La circulación deliberada de información no veraz ya se persigue en nuestro Código Penal. En este sentido, cabe recordar que el Código Penal considera como delitos relacionados con la información y la desinformación los siguientes: los delitos de incitación al odio, de estafa, de publicidad engañosa, delitos por la alteración del precio de cotización de instrumentos financieros mediante la difusión de noticias falsas, los delitos de desorden público, los delitos de injuria con publicidad y los delitos de calumnia. Es decir, queda patente que hoy en día nuestro ordenamiento jurídico ya tiene previstos los medios suficientes y necesarios para luchar contra la desinformación, tipificando los actos de desinformación con un gran abanico de delitos. Por ese motivo, desde Vox insistimos que resulta absolutamente innecesaria la creación de una subcomisión sobre la desinformación, puesto que únicamente constituiría una duplicidad y una desviación de recursos al estudio de un fenómeno que tanto Seguridad Nacional como la Guardia Civil ya vienen estudiando, monitorizando, controlando e interceptando desde hace tiempo, y además de ser un fenómeno perfectamente combatible con arreglo a lo previsto en nuestro Código Penal. Y continúo con las razones por las que Vox votará en contra de la subcomisión que pretende crear el Partido Nacionalista Vasco. Lo haremos porque creemos que tanto el Gobierno como sus socios no están legitimados para perseguir la desinformación, porque en estos momentos ellos son los principales propagadores de desinformación y de noticias falsas en España. Y es que, según la Real Academia de la Lengua Española, desinformar es dar información intencionadamente manipulada al servicio de ciertos fines, o en su segunda acepción, dar información insuficiente u omitirla. Es decir, esto es justo lo que hacen los miembros del Gobierno en esta Cámara todos los días. ¿Acaso se ha propuesto el PNV perseguir por desinformación al Gobierno? De hecho, si el PSOE vota a favor de esta subcomisión, proponemos que se traiga en la primera sesión a Pedro Sánchez,
para que nos explique sus mentiras de la última campaña electoral. Por ejemplo, que nos explique las mentiras sobre sus acuerdos con Podemos, con Bildu y con los separatistas. O también solicitaremos traer a Fernando Simón, para que nos explique sus bulos sobre el coronavirus. Nos podría explicar, por ejemplo, a qué se refería cuando dijo que España no iba a tener, como mucho, más allá de algún caso, o que no es necesario que la población utilice las mascarillas. O también podríamos traer a José Luis Ábalos, que el pasado fin de semana publicaba un tuit donde relacionaba un cartel de 1986 sobre el referéndum de la OTAN con un cartel de 1978 del referéndum de la Constitución. Y además dijo que votó la Constitución con 18 años cuando no se podía votar hasta los 21. Y, por cierto, llama la atención que el PNV ahora esté interesado en perseguir la desinformación. Precisamente hace unos años los líderes del PNV proclamaban ser los artífices del oasis vasco libre de corrupción, como si los miembros del PNV fuesen de una raza virtuosa superior al resto de los españoles, algo que años después conocimos que se trataba de una farsa. Les recuerdo el caso Margüello o el caso de Miguel, y otros muchos ejemplos de casos de corrupción relacionados con dirigentes y cargos del PNV, algunos, por cierto, destapados y perseguidos por nuestra secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona, cuando fue destinada como abogada del Estado en el País Vasco. Y hoy para nosotros es un orgullo que forme parte de nuestras filas. Y voy terminando mi intervención explicando el tercer motivo por el que Vox votará en contra de crear una subcomisión para analizar el fenómeno de la desinformación. Y es que en Vox no vamos a colaborar con el Gobierno y sus socios en su plan para limitar la libertad de expresión de los españoles de manera arbitraria y sin la intervención de un juez. Porque esta no es la primera medida que el Gobierno o sus socios nos presentan con la excusa de perseguir la desinformación y los bulos y que ataca el artículo 20 de la Constitución. En octubre del año pasado, Podemos presentó en esta misma Cámara una proposición de ley para perseguir a los españoles y su libertad de expresión en las redes sociales. Y también, días después, el Gobierno nos sorprendió en el BOE con la creación del Ministerio de la Verdad, dirigido desde la Moncloa. Un ministerio que pretende señalar y censurar a los periodistas que no siguen el discurso oficial del Gobierno, criterio que pretende ser decidido ahora por las llamadas agencias de verificación. Y casualmente, ¿qué agencias de verificación quieren ustedes utilizar para perseguir la desinformación? Pues a los mismos que controlan el duopolio televisivo, a Neutral y a Maldito Bulo, es decir, pretenden utilizar a La Sexta. Sería interesante que en esta subcomisión, si finalmente se crea, traigamos a Ana Pastor y a Clara Jiménez, para que nos explique bajo qué criterios persiguen la desinformación, porque rara vez desmienten las noticias de La Sexta. O también nos podrían explicar cómo se financian, porque da la sensación de que algunos están haciendo de oro con la excusa de perseguir la desinformación. Es decir, ni ustedes están legitimados para hablar de desinformación, ni tampoco sus agencias de verificación. Ustedes, en definitiva, lo que quieren es poner un sello de fake a todo aquello que se salga de su verdad oficial y oficiosa. Y no cuenten para llevarlo a cabo con Vox. Y por último, y voy terminando, en esta sala se ha dicho que Vox es un partido racista por pedir fronteras seguras. Cada vez que ustedes dicen eso, tanto señorías de la izquierda como del Partido Popular y de Ciudadanos, demuestran hasta qué punto ustedes están alejados de la realidad. Porque para la mayoría de los españoles, fronteras seguras suponen barrios seguros. Y precisamente el pasado fin de semana Santiago Abascal acudió a Canarias para decir esto mismo. Y la izquierda convocó una manifestación para boicotear nuestro acto. Fueron 6 personas y al acto de Vox fueron más de 1000 personas. Ahí se demuestra hasta qué punto ustedes están alejados de la realidad, hasta qué punto no comprenden a los españoles. Ustedes pueden seguir diciendo que somos racistas, machistas y racistas, porque con eso demuestran que no han entendido nada y demuestran, además, que no entienden en qué mundo vivimos.